Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Siendo ya las 10 de la mañana, pasaditos en 2 minutos, vamos a empezar con nuestra clase del día de hoy, que dice relación con la teoría de la culpa, que debimos haberla hecho el día de ayer, pero que por diversos problemas técnicos, las dificultades que estaba presentando la plataforma de YouTube, no las pudimos hacer. Ahora mismo también les pido que me envíen algún mensaje para confirmar si es que está todo ok, para poder desarrollar entonces la clase con normalidad. Y eso, ya, díganme por ahí si se ve, si se escucha. Ya, ahí me dicen que sí, que ahora sí, que está todo bien. Ya, perfecto. No era un problema entonces de la plataforma porque estoy usando el mismo equipo de siempre, con los mismos sistemas de siempre, así que fue algo temporal y nos tocó nomás, para ver si sucede. Ya, vamos a hablar entonces hoy día de la teoría de la culpa. Les quiero también señalar, algunos recordarán que la semana pasada les dije que estaba esperando una llamada importante. No me la han hecho todavía, aunque no lo crean, y por lo tanto, si en algún momento me llaman, voy a tener que, tal como ocurrió en las clases pasadas, contestar. Contestar el teléfono es algo que yo nunca hago durante las clases, pero en esta situación tengo que hacerlo, no tengo otra alternativa, es una llamada importante y bueno, es lo que es nada más, así que les pido las disculpas de antemano, puede que nadie llame, así que, pero en fin, tengo que estar atento a eso, de hecho tengo el teléfono ya al lado. Ya, vamos a empezar con la culpa entonces. Tratada por el Código Civil, como les decía el día de ayer, de forma muy irregular o muy desprolija, mejor dicho, porque siendo un tema tan importante, la culpa no está en el Código tratada de forma sistemática. No hay un orden, no hay un título que se llame de la culpa o un párrafo que se llame de la culpa o algo en lo que uno pueda decir, mira, aquí está la culpa ordenada, hay que ir de tal artículo a tal artículo. ¿Hay artículos sobre la culpa? Claro que sí. Y hay dos artículos, hay varios en realidad, pero hay dos que yo quiero destacar y que los vamos a ver con calma, que son los artículos 44, que está ubicado en el título preliminar, y el otro es el 1547, que está ubicado en los efectos de las obligaciones. Ya vamos a hablar de ambos, vamos a ver qué dice cada uno. Son como los dos grandes artículos sobre la culpa dentro del Código Civil. Hay otros también, pero esos son los dos grandes referentes que vamos a encontrar. Culpa es una palabra que tiene un sinónimo que es muy útil. Los alumnos tienden a cometer un error, y es que creen que culpa es sinónimo de cuidado. Y no es así, sino que todo lo contrario. Culpa es sinónimo de descuido. Culpa es sinónimo de negligencia, de imprudencia. Y eso ténganlo presente porque nos va a servir en un momento más. Vamos a dar concepto y todo eso, vamos a ir con calma. Ahora, ¿por qué ver la culpa? Bueno, insinuando algo que tiene que ver con otras materias y que no es lo que me preocupa el día de hoy, pero al menos quiero que esto sí lo entiendan. El sistema chileno, en todo lo que tiene que ver con la responsabilidad, es un sistema subjetivo, principalmente subjetivo. Tiene tintes objetivos por ahí en ciertos temas, pero es un sistema principalmente subjetivo. ¿Qué significa eso? Muchos lo recordarán. El que sea el sistema chileno un sistema subjetivo quiere decir que para que una persona pueda ser responsable de sus conductas, para que podamos, por ejemplo, perseguir una indemnización de perjuicios, es muy importante demostrar cómo fue la conducta de la persona responsable. Si un sujeto causa un daño y nosotros vamos a decir, oye, tú por ese daño que has causado tienes que indemnizar, tienes que reparar ese daño, es muy importante que demostremos cómo fue la conducta de esa persona. Ya, no, acá en Chile el daño no se indemniza solamente por el hecho de haberlo causado. El sistema chileno no es un sistema en que uno le diga a Juan, Juan, causaste daño, tienes que reparar. Sino que el sistema chileno es, Juan, tú causaste un daño. ¿Cómo fue tu conducta? ¿Fuiste negligente? ¿Actuaste de forma maliciosa? Si fue cualquiera de ambas, vas a tener que reparar. Pero, Juan, si tu conducta fue una conducta que no pudiste evitar, por ejemplo, fuiste víctima de fuerza mayor o de caso fortuito, por mucho que hayas causado daño, te liberas de reparar. A diferencia de un sistema objetivo, porque en el sistema objetivo a nosotros no nos importa la conducta de la persona. Incluso en un sistema objetivo, ante la presencia de la fuerza mayor o el caso fortuito, la verdad es que hay que responder igual.
Nuestro sistema principalmente, porque hay características objetivas también en nuestro sistema, pero principalmente es un sistema subjetivo. Causaste un daño, pero veamos también cómo fue tu conducta. Y los elementos que se ponderan para determinar si la conducta es una conducta que suponga tener que responder son la culpa y el dolo. El dolo lo dejamos de lado porque no es nuestro tema para el día de hoy. No obstante ser un tema muy, muy importante, la clase de hoy no está centrada en el dolo, sino que está centrada en la culpa. Y ahí volvemos a lo que dije inicialmente, creo que está acá. Culpa es sinónimo de descuido, es sinónimo de imprudencia, falta de prudencia, falta de diligencia, falta de cuidado. Definamos culpa. De aquí nos vamos al Power. ¿Qué es la culpa? Dentro de lo que yo señalaba previamente, en cuanto a que no hay un tratamiento sistemático de la culpa dentro del Código Civil, digamos en función de aquello que la culpa no está definida por el Código. No tenemos un artículo que diga la culpa es ... tal o cual cosa. Lo que sí hay, y que lo vamos a ver en un momento más, es una graduación de la culpa que es justamente la que está en el artículo 44. Pero conceptualización objetiva, legal, formal de culpa no hay. Veamos entonces qué concepto podemos dar nosotros. Vamos a decir que la culpa es, y este es un concepto doctrinario, la culpa es la falta del debido cuidado que una persona debe tener en sus conductas. La falta del debido cuidado que una persona debe tener en sus conductas. Falta del debido cuidado que una persona debe tener en sus conductas. Ahora, ¿cómo determinamos qué tan cuidadosa tiene que ser una persona en sus conductas? Es justamente lo que vamos a ver ahora cuando tratemos lo que es la graduación de la culpa propiamente tal. Ahí va a aparecer. Si ustedes se percatan, entonces, culpa es sinónimo de descuido. Una persona que no ha tenido el cuidado que debiera tener. No ha tenido el cuidado que debiera tener. Esa es la problemática, entonces, que se está manifestando acá. Vamos justamente a conversar del artículo 44 del Código Civil para ver cómo se gradúa la culpa y cómo nosotros podemos adecuar la conducta de un individuo a la prudencia que debe tener. Porque al fin y al cabo, cuando a mí me imputan una conducta culpable, en el fondo me están diciendo, oiga, usted no actuó con la diligencia que tenía que actuar. Y mi pregunta natural frente a eso es, bueno, pero ¿qué tan diligente ustedes esperaban que yo fuera? O sea, ¿cuánto cuidado yo tenía que tener? Me están diciendo que no fui cuidadoso, pero a lo mejor yo siento que sí fui cuidadoso. O sea, ¿dónde está el marco dentro del cual uno puede decir, este es el cuidado que esperamos del sujeto? Esta es la prudencia que tal persona debe tener. El código lo que hace es señalar grados de culpa, grados de imprudencia o de descuido. No olviden que culpa es sinónimo de descuido. Y en tal sentido, el artículo 44 indica que la ley distingue 3 especies de culpa o de descuido, que ustedes lo deben conocer por nombre porque son parte de la cultura general. Tenemos, lo vamos a nombrar primero y luego lo vamos a explicar. Culpa o descuido grave. Culpa o descuido leve. Culpa o descuido levísimo. Culpa grave, culpa leve, culpa levísima. Sinónimo de culpa, no lo olvidemos, descuido, y de hecho el artículo 44 lo plantea en esos términos. Como culpa o como descuido. Se van a dar cuenta que cada grado de culpa corresponde a un modelo de conducta. O sea, el código le saca una foto a una persona y dice, tú tienes que actuar, lo que esperamos de ti es que tú actúes bajo este modelo. Esto es lo que nosotros esperamos, que tú seas un hombre que tenga estas características. Un hombre que tenga estas características en función de la conducta que debes ejecutar, cómo debes comportar. Descuido, culpa o descuido.
Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, estoy leyendo el artículo, en la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aún las personas negligentes y de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. O sea, la culpa grave o el descuido grave, el código lo asocia, si lo pensamos como modelo de conducta, lo asocia con una persona que la describe como el código. La describe como una persona negligente y de poca prudencia. Persona negligente. O sea, nosotros ni siquiera hemos actuado como una persona negligente. O sea, nuestro descuido ha sido el descuido máximo. Después voy a colocar un ejemplo para que entiendan bien esta figura. Actuar. Cuando a una persona le dicen, usted responde de culpa grave, quiere decir que usted va a responder de los descuidos graves. O sea, usted ha sido tan descuidado que usted tiene que responder. Porque a usted no le estábamos pidiendo mucho, le estábamos pidiendo que actuara como actúan las personas de poca diligencia, las personas que son imprudentes. Y usted ni siquiera así pudo actuar. Por eso el código advierte que cuando una persona incurre en culpa grave, su conducta, el código la asemeja a una conducta dolosa. Porque ha sido tanta la imprudencia que ha tenido el sujeto que para el código esa tamaña imprudencia raya, limita casi con la mala intención. O sea, usted fue demasiado imprudente, tan imprudente fue que lo suyo ya no parece imprudencia, lo suyo parece mala intención. Ya le dejamos un perro para que lo cuidara y usted no solo no se preocupó de cuidar al perro, sino que lo dejó suelto en el patio, abrió el portón de su casa y el perro salió, huyó, nunca más lo vimos. O sea, ¿qué tan imprudente fue usted? Casi parece que lo hizo intencionalmente. Esa es la idea de la culpa grave. Veremos que la culpa grave es lo mínimo que se le puede pedir a un sujeto. Yo puedo decirle a un sujeto, mira, yo quiero que tú actúes de esta forma, o de esta, o de esta, o de esta, o de esta. Pero no podemos liberarlo de la culpa grave. Porque perdonar anticipadamente la culpa grave es el equivalente a perdonar anticipadamente el dolo. Y bien sabemos que el dolo anticipadamente no se puede condonar. Vuelvo a insistir en lo que dice el artículo 44. Esta culpa en materias civiles equivale al dolo. No es que sea dolo, equivale, se asemeja al dolo. ¿Ya? No se confundan con decir culpa grave y dolo es lo mismo. No, el dolo es mala intención. La culpa es imprudencia. Lo que sucede es que en la culpa grave, la imprudencia fue de tal magnitud que casi parece que haya habido mala intención. Ya vamos a volver sobre eso para entenderlo mejor. De momento, quedémonos con las graduaciones. Esa es la culpa grave. Culpa leve. Leo el código. Culpa leve, descuido ligero. Es la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios. Culpa o descuido, sin otra denominación, sin otra calificación, significa culpa o descuido leve. Esta especie de culpa se opone a la diligencia o cuidado ordinario o mediano. Dice además, el que debe administrar un negocio como un buen padre de familia es responsable de esta especie de culpa. Es decir, el modelo de conducta que acá se emplea es, en la culpa leve, es el hombre común. El hombre y cómo este hombre se comporta ordinariamente en su vida. Ni un héroe ni un villano, sino que cómo actúa el común de las personas. El cuidado que una persona ordinaria, que una persona común y corriente tiene respecto a los asuntos. De lo que más agrega el artículo 44 podemos destacar, vamos a señalar 2 puntos. Letra A. Esta culpa, la culpa leve, es la regla general. De hecho, el código ahí mismo dice que cuando se emplea la expresión culpa o la expresión descuido o cualquier sinónimo, sin colocarle apelativo, sin colocarle el apellido, se debe entender como culpa leve. Por ejemplo, si se habla de culpa
pero no se nos dice si es culpa grave, leve o levísima. Solamente dice culpa, se debe entender culpa leve. Y letra B, también se entiende culpa leve cuando la ley emplea la expresión actuar como un buen padre de familia. Y hay distintas normas, muchos recordarán, en que el código usa esa expresión. Deberá actuar como un buen padre de familia, se comportará como un buen padre de familia, responderá como un buen padre de familia. Esa expresión, la del buen padre de familia, está vinculada con la culpa leve. Culpa levísima. Es evidente, por el avance que estamos haciendo, que la culpa levísima corresponde a emplear el máximo cuidado que podamos emplear. Porque en la culpa grave no se nos pedía tanto cuidado, se nos medía, se nos comparaba con un hombre descuidado. En la culpa leve se nos va a comparar con el hombre ordinario. Es obviamente acá en la culpa levísima donde nos van a comparar con el hombre que es más cuidadoso. Y así el código dice: culpa o descuido levísimo es la falta de aquella esmerada diligencia que un hombre juicioso, palabra muy antigua, un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes. Esta especie de culpa se opone a la suma diligencia o cuidado. O sea, ¿cuál es el modelo de conducta acá? Acá el modelo de conducta en la culpa levísima es la del hombre juicioso. Si se nos dice que vamos a responder de culpa levísima, se nos está diciendo que debemos actuar como actúan los hombres juiciosos. Juicioso es una palabra antigua. Uno escuchaba muchas veces a sus abuelos decir qué juicioso es este niño. O sea, un hombre muy diligente, un hombre muy cuidadoso, un hombre que se preocupa hasta de los más mínimos detalles. Así tenemos que actuar cuando se nos pide actuar de la culpa levísima. ¿Cómo entender esto de la culpa y de los descuidos? Vamos a colocar un ejemplo para que entendamos, para que logremos cuadrar cómo ocurre. Dado el ejemplo, vamos a ver luego algo que es fundamental y es, sabemos que hay distintos grados de culpa, pero viene luego la pregunta, en el examen de grado va a venir necesariamente la siguiente pregunta. Sabiendo que hay 3 clases de culpa, ¿cómo sé yo, cómo sabe el deudor de qué culpa tiene que responder? Yo tengo 3 grados de culpa, ¿de cuál respondo? ¿Cómo debo actuar? ¿Debo actuar como la persona negligente? ¿Debo actuar como el hombre común? ¿Debo actuar como el hombre juicioso? ¿Cómo tengo que actuar? Y eso es lo que de alguna manera vamos a ver luego, porque ahí aparece otro artículo que es muy importante. Pero vamos al ejemplo primero para que se logre entender bien. Voy a despedirme de la gente que está por Instagram, que les conecté un ratito la clase para que la vean. Nos vemos, que estén bien. Vamos a colocar un ejemplo. Y voy a insistir acá en algo que dije al principio. Si quieren, mentalmente, reemplacen la palabra culpa por la palabra descuido, para que les cuadre mejor. Vamos a colocar un ejemplo que yo siempre coloco. Yo le digo a sus compañeros, le digo a Isadora, que la veo ahí conectada. Isadora me dice: profesor, me gustaría si usted me pudiese prestar su oficina el fin de semana porque necesito estudiar y en mi casa no puedo estudiar porque están los niños, está mi marido. Quiero un lugar donde no me moleste nadie. Y yo le digo: perfecto, Isadora, le presto mi oficina. Listo, Isadora llega a mi oficina y estudia todo el fin de semana y luego me la entrega. Y cuando yo la reviso me doy cuenta que la oficina no está exactamente como yo se la entregué. Aquí están los puntos. Culpa grave, leve o levísima. Descuido grave, descuido leve, descuido levísimo. Cuando uno le dice al deudor, y en nuestro ejemplo el deudor es Isadora, porque ella es la que tenía que cuidar la oficina y devolver. Isadora responde de culpa grave, o sea, responde de los descuidos graves. O sea, ella solamente va a responder de aquellos descuidos que se pueden calificar como descuidos graves. Por ejemplo, yo llego a la oficina y me doy cuenta de los siguientes hechos. En la alfombra hay colillas de cigarro que fueron tiradas al suelo y apagadas con el pie. Y la alfombra está quemada. ¿Es ese un descuido grave o no? Sí, es un descuido grave, porque revela de parte de Isadora una tremenda negligencia. Por lo tanto, si ella responde de culpa grave,
va a tener que responder de esos descuidos que son descuidos graves. Y así uno va calificando cada descuido. Hay descuidos que son graves, como el que yo he dado el ejemplo. Hay descuidos que son levísimos. Entonces, obviamente, cuando a una persona le dicen, por ejemplo, Isadora, usted solo va a responder de los descuidos graves, su nivel de cuidado no tiene que ser tanto. Ella no va a responder de todos los descuidos, va a responder solamente de los descuidos graves. Por lo tanto, el nivel de diligencia, el nivel de cuidado que ella debe tener no es tanto. Por el contrario, si en el contrato acordamos que ella responderá de culpa levísima, quiere decir que va a responder de los descuidos levísimos. O sea, de un descuido, por muy pequeñito que sea, ella igual va a tener que responder. Igual va a tener que responder. En ese caso, ¿qué quiere decir el mensaje? Que Isadora va a tener que ser extremadamente cuidadosa, porque mientras ella causa algún daño por algún descuido, por pequeño que sea, ella va a tener que responder. ¿Ya? Por ejemplo, ella cambió el agua del bidón, fue a comprar un bidón de agua porque no quedaba, ella toma mucha agua, y compró un bidón de agua cualquiera, siendo que el bidón es un bidón, el surtidor de agua es un surtidor de agua muy moderno, muy caro, que necesita solamente agua que esté desmineralizada. Y ella compró un agua común y corriente. Producto de aquello, el filtro del equipo se tapó y se dañó. No es un descuido grave, pero sí es un descuido levísimo. Si ella respondía de culpa grave, de ese descuido, de ese daño, ella no debiera responder, porque ella dirá, a mí no me pueden responsabilizar por esto, porque esto no es un descuido grave, y yo respondía de culpa grave. Pero si ella respondía de culpa levísima, de cualquier pequeño descuido que cause un daño, ella va a tener que responder. En el fondo, y para que uno haga la asociación correcta, voy a buscar un lápiz que sea de otro color, para que entiendan la simbiosis que hay. Culpa grave se responde de los descuidos graves. Por lo tanto, de parte del deudor se le exige un mínimo cuidado. ¿Para qué va a ser tan cuidadoso si va a responder de los descuidos que sean graves nada más? Culpa leve va a tener que tener el cuidado mediano. O sea, un cuidado que tiene una persona común y corriente. Por eso se le mide, se le compara con el hombre común. Culpa levísima, como esperamos que actúe como un hombre juicioso, va a tener que emplear el máximo cuidado. Porque un hombre juicioso, eso es lo que hace, actuar con el máximo cuidado. Los alumnos tienden a entenderlo al revés. Entonces dicen, culpa grave, yo tengo que ser el más cuidadoso porque es culpa grave. No, al contrario. Por eso que le digo, culpa es sinónimo de descuido, no es sinónimo de cuidado. Descuido grave, mínimo cuidado. Descuido levísimo, máximo cuidado. Descuido levísimo, vas a responder de los descuidos por levísimos que sean. Entonces tengo que ser extremadamente cuidadoso, porque de cualquier descuido, básicamente cualquier descuido, voy a tener que responder. Termina el artículo 44 en algo que no nos interesa para lo que es la clase de hoy, pero para cerrar el artículo, termina definiendo lo que es el dolo. Dice, el dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro. Un concepto que muchos de ustedes deben recordar, es un concepto importante, pero no es la clase sobre dolo hoy día, así que lo podemos dejar de lado. Bien, dudas hasta acá, antes de seguir avanzando. Dudas con lo que es la culpa grave, la culpa leve, la culpa levísima. No he tenido más feedback que el que me mandaron al principio, así que asumo que está todo llegando bien, porque si no estarían ahí diciendo no se escucha, no se ve. En fin. Ya, todo claro, me dice Carol. Ya, no olviden que cualquier pregunta a través del chat, ningún problema. Continuemos. Isadora me dice que está todo bien, gracias. Vamos bien. Sabemos ya que hay distintos grados de culpa. Culpa grave, culpa leve, culpa levísima. Pero en un contrato,
y ahora nos situamos en el contexto netamente contractual. Netamente contractual. ¿Cómo sabemos el deudor? ¿Cómo sabe de qué grado de culpa tiene que responder? Porque todos hemos celebrado contratos. Por ejemplo, ayer no se pudo hacer la clase porque YouTube estaba caído. ¿Pueden ustedes responsabilizarme de eso a mí? ¿Podrían ustedes decir, profesor, usted no cumplió? Yo diré, oye, pero YouTube estaba caído. Ah, pero usted debió prever esa situación y tener alternativas. Si YouTube estaba caído, tal vez usted debió haber hecho la clase a través de otra plataforma, de Instagram, algún streaming privado o algún otro servicio. Pero usted no lo hizo. Entonces, ¿tengo yo realmente responsabilidad por ese hecho o no la tengo? Bueno, va a depender del grado de culpa que yo deba tener, del grado de diligencia que de mí se espere. Ustedes perfectamente podrían decir, profesor, si usted hubiese actuado como un hombre juicioso, usted habría anticipado esto y habría tenido respuesta. Y yo diré por mi parte, bueno, pero es que en este contrato de mí se espera que yo actúe como actúan las personas negligentes nomás. Yo dije, YouTube no funciona, perfecto, no hay clases. ¿Ya? Estoy colocando un ejemplo porque ustedes saben que ayer yo hice varios esfuerzos por tratar de conectar, pero a eso voy. ¿Cómo sé yo? ¿Cómo saben ustedes? ¿Cómo sabe un deudor en cualquier figura contractual qué tan cuidadoso tiene que ser? La respuesta no la da el artículo 44. El artículo 44 solo dice, oye, hay distintos tipos de culpa. Esta y esta. Pero ¿cómo sabe el deudor de qué grado de culpa tiene que responder? Veamos. En este sentido, nos vamos al artículo 1547. Y yo acá quiero partir diciendo cómo es. Después vamos a leer el artículo, porque el artículo no es un artículo de fácil lectura. Voy a sacar la foto primero de lo que estamos haciendo acá y nos vamos a ir a otra cosa, o sea, al 1547, pero que es una cosa complementaria de esto, pero que no me cabe acá en el cuadrito. Yo les pregunto, mientras tanto, si ustedes están mirando el artículo, ¿qué opinión les deja el artículo? Si yo les preguntara ahora, vean el artículo y díganme cómo se determina de qué grado de culpa responde el deudor. ¿Cómo sabe el deudor de qué grado de culpa va a responder? Vean el artículo y díganme qué opinión tienen sobre el tema. Mientras tanto, yo saco la foto. ¿Cuál es la respuesta que da el artículo? ¿Qué opinan ustedes? O sea, están en un examen, se les está preguntando tal cual cómo sabe el deudor de qué grado de culpa responde y el profesor les ha entregado el código para que ustedes lo vean, para que ustedes analicen ahí la respuesta. ¿Cuál sería la respuesta que darían mirando el artículo? Asumo, supongo que están mirando el artículo. Si no lo están mirando, obviamente no va a servir. Ya, ahí mandé la foto. Ustedes me dicen. Ya. Isadora dice según la utilidad que le reporta al acreedor o al deudor. Ya. ¿Alguien tiene otra opinión o mantienen lo que dice Isadora? Carol dice dependiendo de la naturaleza del contrato. Ahí hay otra opinión. Ya, miren. Y acá donde yo les digo voy a darles la respuesta. Vamos a partir por dar la respuesta directamente y luego veremos cómo el tema lo trata el artículo. Aquí hay tres reglas que seguir. Tres reglas que son prelativas. O sea, hay que partir por la primera y si la descartamos, vamos a la segunda. Y si la descartamos, vamos a la tercera. No olviden la pregunta principal. ¿De qué grado de culpa responde el deudor? Primera regla. El deudor responderá del grado de culpa que las partes acordaron en el contrato. O sea, primero el acuerdo de las partes. Si para el contrato las partes dijeron, en este contrato el deudor responderá de culpa grave o de culpa leve o de culpa levísima, priva lo que digan las partes. Es decir, acá, en plena ejecución, autonomía de voluntad o autonomía privada, como ustedes la prefieran llamar. Y las partes tienen la facultad de jugar con la culpa.
Pueden decir que el deudor responderá de culpa levísima o de culpa grave o de culpa leve, subirla de grave a leve, de leve a levísima, bajarla de levísima a leve, de levísima a grave, todo lo que quieran. Pero hay una limitación. El piso, el mínimo, es la culpa grave. No pueden, ni aún estando de acuerdo, no pueden liberar al deudor de la culpa grave, porque volvemos a lo anterior. La culpa grave se asemeja al dolo. Y el dolo no puede ser condonado anticipadamente, la culpa grave tampoco puede ser condonada anticipadamente. Eso es lo mínimo. Pero de ahí a que las partes jueguen un poco no hay problema. Y como un contrato puede generar varias obligaciones, para cada obligación puede haber un grado de culpa distinto. De esta obligación responderás de culpa levísima, pero de esta otra de culpa leve y de esta otra de culpa grave. No hay problema. No es que haya un grado de culpa único para todo el contrato. Puede ser para todo el contrato, naturalmente, pero puede ser también obligación por obligación. Primero, entonces, lo que acuerdan las partes. Si las partes no acuerdan nada, si el contrato nada dice, nos vamos a la segunda regla. Y la segunda regla señala que debemos entonces responder del grado de culpa que la ley señale para ese acto o contrato en particular. O sea, ver si para ese contrato o acto hay norma legal expresa o norma legal especial. Porque hay ciertos contratos en que el código dice, en este contrato se responderá de esta culpa, por ejemplo en el comodato, por ejemplo en el depósito. La ley dice, esta es la culpa de la que va a responder el deudor. Y ahí tenemos que estar a lo que diga la ley. Pero no olviden que primero está el acuerdo de las partes. Es decir, aunque haya norma legal especial, igual las partes pueden modificar lo pertinente a la culpa. ¿Qué ocurre en tercer lugar? Cuando no hay ni acuerdo de las partes, ni hay tampoco norma legal especial que dé respuesta al tema. Supletoriamente, como última regla, ahí sí nos vamos a la utilidad que reporta el deudor. Ahí ocupamos recién el concepto de utilidad. O sea, lo primero que tenemos que analizar no es si el contrato genera utilidad para una o ambas partes, sino que es lo último que tenemos que ver. El problema es que como está redactado el artículo, que, ojo, no está mal redactado, pero la lectura del artículo es engañosa, porque uno lo lee y se queda con la impresión de que lo primero que hay que ver es la utilidad, el gravamen, quién gana, quién pierde. Y por eso también una compañera por ahí que fue Isadora, ella dijo, según la utilidad que reportan la... No, eso es lo último que se debe observar. ¿Y cuál es la regla ahí? La voy a colocar acá abajito. Si la utilidad la reportan ambas partes, o sea, es un contrato oneroso, ambas partes reportan utilidad, el deudor va a responder de culpa leve, cuando ambas partes reportan utilidad. Si la utilidad la reporta solo el deudor, o sea, es un contrato donde el deudor es el único que reporta utilidad, como podría ser, por ejemplo, un comodato, ahí el deudor responderá de culpa levísima. El código entiende que si el deudor va a ser el único beneficiado, lo lógico es que sea lo más cuidadoso posible. Y por último, si el contrato solo genera utilidad para el acreedor, es decir, el deudor no obtiene ningún beneficio, en esos contratos el deudor responde de culpa grave. ¿Para qué pedirle que sea tan cuidadoso si se trata de un contrato en que él no está reportando ninguna utilidad? Esas son las reglas. Ahora, ¿qué dice el artículo? Leamos. Dice, el deudor no es responsable sino de la culpa lata, culpa grave, en los contratos que por su naturaleza solo son útiles al acreedor. Es responsable de la leve en los contratos que se hacen para beneficio recíproco de las partes. Y de la levísima en los contratos en que el deudor es el único que reporta beneficio. Ese es el primer inciso. Saltémonos el segundo y el tercer inciso y vámonos al último. Y dice,
Todo lo cual, haciendo referencia a todo lo que está en el artículo, todo lo cual, sin embargo, se entiende sin perjuicio de las disposiciones especiales de las leyes y de las estipulaciones expresas de las partes. O sea, lo que el primer inciso dice es, pero a menos que, último inciso, haya disposiciones especiales o haya estipulaciones expresas de las partes. De ahí que uno deduce que este es el orden. ¿De qué grado de culpa responde el deudor? Veamos primero. ¿Hay acuerdo de partes? ¿Hay norma legal expresa? Si no hay nada de lo uno ni de lo dos, vamos recién a ver el tema de la utilidad. Y ahí se cierra. No hay una cuarta regla porque ya con la tercera el tema debe quedar resuelto. Ahí determinamos entonces de qué grado de culpa va a responder el deudor. ¿Dudas en esto? Sabemos ya qué grados de culpa existen, sabemos de qué culpa responde el deudor. ¿Alguna duda en esto? Ya, seguimos. El tema siguiente, siempre hablando de la culpa, lo vamos a plantear como pregunta, para que sea más sencillo. ¿Se debe probar la culpa? Nosotros sostenemos que, vuelvo al ejemplo con Isadora, a pesar que ella me dijo por ahí que si yo le hubiese prestado la oficina, ella la habría devuelto impecable, y no lo dudo. Pero supongamos que yo digo, no, Isadora fue, Isidora o Isadora, Isadora fue negligente. ¿Tengo yo que probar la culpa? ¿Tengo que probar esa falta de diligencia o no la tengo que probar? Vamos bien. Distinguimos para estos efectos entre culpa contractual y culpa extracontractual. La culpa contractual por un lado, la culpa extracontractual por el otro. En la culpa contractual, en caso que exista incumplimiento, se presume que el incumplimiento fue culpable. O sea, en materia contractual, la culpa no se prueba, sino que la culpa se presume. No se cumplió la obligación, el código presume que hubo culpa. Una presunción que es simplemente legal, porque el deudor puede probar que fue cuidadoso. Yo digo, por ejemplo, yo llego a mi oficina, luego que Isadora me la devuelve, yo llego a mi oficina y encuentro que en mi oficina se dio vuelta un florero con agua y mojó toda la alfombra. Y yo digo, perfecto, Isadora no cumplió, no cuidó la oficina, miren lo que sucedió, está mojada la alfombra y está dañada, tengo que mandarla a desmanchar y probablemente tenga que cambiar. Y yo alego que ella no cumplió el contrato y con que yo demuestre eso, ya no es necesario demostrar que ella fue negligente, se entiende que fue negligente. Ella insiste en que ella fue cuidadosa. Ella dice, ninguna posibilidad porque yo cuando llegué, lo primero que hice fue sacar los floreros y sacarle el agua y dejarlos aparte. Acá lo que debe haber ocurrido es que luego que yo me fui, probablemente un temblor hizo que se cayera el florero, pero yo no fui. Tanto es así, dice ella, que al momento de irme yo le saqué foto al departamento para resguardarme en caso de. Pero eso ella lo va a tener que probar, porque ella está intentando alegar que ella fue cuidadosa y el cuidado se debe probar. El descuido no, porque el descuido se presume. En tal sentido, volvamos al artículo 1547, que está en las láminas, así que véanlo ahí. Y váyanse al inciso tercero, que dice, la prueba de la diligencia o cuidado incumbe al que ha debido emplearlo. O sea, lo que se prueba es la diligencia, se prueba el cuidado, y eso lo tiene que hacer el que debió ser cuidadoso, el que debió ser diligente. Yo sostengo, incumplimiento se presume culpable. La otra parte dice, no, yo cumplí, debe probar que fue cuidadoso.
Por eso decimos que en materia contractual el incumplimiento da lugar a que se presuma la culpa. En materia extracontractual, en cambio, la culpa hay que probarla. Hay que probarla, porque ahí la culpa forma parte de la fuente de la obligación. Porque estamos demostrando en materia extracontractual, cuando existe culpa, estamos alegando que hay un cuasi delito. Carol iba manejando su automóvil por la calle, de repente miró el celular porque le llegó un mensaje, no se fijó en el camino y me atropelló. Yo soy la víctima. Si yo quiero demandar a Carol sosteniendo que ella fue imprudente, yo tengo que demostrar que ella fue imprudente. No basta con que yo esté tirado en el suelo con una pierna rota y listo. Y con eso es suficiente, Carol tiene que pagar. No, hay que demostrar que ella fue imprudente. Ahí no se presume la culpa. A menos que estemos dentro de los casos extracontractuales en que existe presunción de culpa. Y es un tema en el que no nos vamos a meter ahora porque es más largo. Pero alguno recordará que en materia extracontractual hay ciertos casos especiales de presunción de culpa que se clasifican en tres grupos. Presunción de culpa por hecho propio, presunción de culpa por hecho ajeno, presunción de culpa por daños de las cosas. Un ejemplo para que lo recuerden, y voy a dar probablemente uno de los más pintorescos. Las cosas que caen o son arrojadas de la parte superior de un edificio. Voy caminando por la calle, voy por Pedro de Valdivia, y de un edificio cae un macetero y me cae en la cabeza y me causa daño. Yo miro, veo departamentos, no logro ver desde qué departamento exactamente cayó el macetero. ¿Qué dice la ley? Que van a ser responsables todos los que habitan en ese lado del edificio y que no es necesario probar la culpa. Se presume que hubo conducta negligente. Y como no se sabe de quién, porque no sabemos de qué departamento cayó, la ley corta por lo sano y dice, responden todos. Y responden en partes iguales. ¿Ya? Si hay 20 departamentos y yo reclamo 20 millones, cada departamento tiene que pagar 1 millón, 20 departamentos, 1 millón por departamento, 20 millones en total, yo estoy demandando 20 millones. Así opera. Y así como está esa presunción de culpa en materia extracontractual, hay también otras, vuelvo al principio, hay varias presunciones de culpa extracontractuales y se clasifican, repito, presunciones por hecho propio, presunciones por hecho ajeno, presunciones por daños causados por las cosas. Eso es el tema de la prueba en lo que tiene que ver con la culpa. Por último, y para hacer la comparación, hay 3 puntos acá que yo quiero comparar de la culpa contractual con la culpa extracontractual, por si acaso, porque es una potencial pregunta de examen de grado que le digan al alumno, señor o señorita, compáreme la culpa contractual con la culpa extracontractual, dígame qué diferencias observa usted en una y en otra. Y yo coloqué ahí 3 puntos. Vamos bien. Número 1, y acá no me quiero repetir, lo que tiene que ver justamente con la prueba. No voy a repetir toda la historia porque lo acabamos de ver, pero hay ahí un punto de diferencia. Para resumirlo, en materia contractual, la culpa se presume, en materia extracontractual, la culpa hay que probarla, a menos que estemos en alguno de aquellos casos en que la culpa se presume. Rosa María dice, en esas presunciones de culpa extracontractual también se pueden desvirtuar la mayoría, porque son presunciones simplemente legales, pero hay 2 que son presunciones de derecho y que por ende no se pueden destruir. Una, la que tiene que ver con el daño causado por un animal fiero, y la otra, la que tiene que ver con los daños causados por los hijos menores, producto de las malas conductas o malos hábitos que los padres han dejado que esos hijos adquieran. Primer punto de comparación, entonces, lo que ya está dicho en cuanto a la prueba. Segundo punto de comparación entre culpa contractual y extracontractual. En lo referente a la graduación de la culpa. La graduación de la culpa. En materia contractual, esto ya lo vimos ya, en materia contractual, la culpa se divide en culpa
culpa grave, culpa leve, culpa levísima. Se gradúa la culpa, se clasifica la culpa, como ustedes lo quieran decir. Grave, leve, levísima. Eso es en materia contractual. En materia extracontractual, la culpa no se gradúa. No hay culpa ni grave, ni leve, ni levísima. Esto se debe a que la culpa, para graduarla en grave, leve o levísima, supone la existencia de un vínculo jurídico existente entre las partes. Para que podamos aplicar todo esto, miren lo que tenemos en la pizarra. ¿Cómo sabemos de qué grado de culpa se responde? Acuerdo de las partes. Es que en responsabilidad extracontractual no hay acuerdo de las partes. Norma legal especial. No hay tampoco en materia extracontractual norma legal especial. La utilidad que reportan. Tampoco nadie reporta utilidad en la responsabilidad extracontractual. Si a mí Carol me atropella y me causa daño, me tiene que reparar los daños, pero no es que yo vaya a obtener un beneficio o ella vaya a obtener un beneficio. Entonces, los parámetros que la ley emplea para clasificar a la culpa en grave, leve y levísima, eso en materia extracontractual no se aplica. De hecho, el Código, al desarrollar este tema en el ámbito de los delitos y los cuasidelitos, que es lo que corresponde a la responsabilidad extracontractual, nunca habla sino de culpa. O sea, dice culpa, dice descuido, dice imprudencia, nunca le coloca apellido. Ojo, porque de repente algún profesor les puede decir, pero si hubiese que señalar a qué grado de culpa corresponde la culpa extracontractual, ¿a cuál correspondería? Si uno tuviese que calificar a la culpa extracontractual como grave o como leve o como levísima, correspondería calificarla como culpa leve. Y la razón es muy simple, y ya la vimos, y está en el artículo 44. El código en el artículo 44, título preliminar, aplicable a todo el código, señala que la palabra culpa, cuando se emplea sin denominación, debe entenderse como culpa leve. Y justamente dentro del título de los delitos y los cuasidelitos, la culpa aparece calificada como culpa a secas, sin apelativo. Y eso, de acuerdo al artículo 44, debiera corresponder como culpa leve. Pero insisto, no es necesario graduarla, porque hay un solo tipo de culpa nomás. Entonces, si no hay otros, no tiene sentido calificarla de ninguna manera. Pero algunos profesores, para ver si el alumno razona, se aplica normas, le van a decir, pero usted misma califíquelo. ¿Qué tipo de culpa sería? Y la respuesta que deben dar en ese caso es que se trata de culpa leve, por lo ya descrito en el artículo 44. Por último, en cuanto al efecto, también acá no quiero profundizar porque pertenece a otra materia en realidad. No olviden que esto es solo un repaso, lo que estamos haciendo. Pero igual, en materia contractual, la culpa tiene efectos distintos a los que tiene el dolo. Cuando uno ve el tema del incumplimiento, a mí no me cumplieron el contrato, vuelvo al ejemplo, Isadora no me cumplió y me causó daños en la oficina que yo le presté. La verdad es que la responsabilidad que ella va a tener conmigo, la indemnización de perjuicios que ella me va a tener que pagar a mí, va a variar dependiendo de si su actitud fue culpable o si su actitud fue dolosa. Si hay culpa, se indemnizan tales perjuicios, pero si hay dolo, se indemnizan más perjuicios. Eso quiere decir que en materia contractual, la culpa y el dolo tienen efectos diferentes. No en vano, uno dice que el dolo es un agravante en la responsabilidad contractual. En cambio, en materia extracontractual, la culpa y el dolo tienen los mismos efectos. Por lo pronto, en términos de indemnización de perjuicios, no hay diferencia, porque la indemnización que haya que pagar no va a ser distinta, haya habido culpa o haya habido dolo. Vuelvo al ejemplo con Carol. Carol me atropelló. Producto del accidente, yo sufrí la fractura de una pierna. Tuve que ir al médico, tratamientos, recuperación, medicamentos. Sufrí perjuicios por gastos médicos y todo lo que estoy describiendo que ascienden a 15 millones de pesos. Ella me los tiene que pagar. Haya habido de parte de ella un descuido o haya habido una intención de querer atropellarme, da lo mismo, porque los gastos míos van a ser los mismos. El médico no me va a cobrar más en la operación, según si quien me atropelló me quiso atropellar
o no me quiso atropellar. Los medicamentos no van a ser más caros según si quien me causó el daño me lo quiso causar o no me lo quiso causar. Por esa razón, entonces, es que en materia extracontractual la culpa y el dolo tienen la misma consecuencia, a diferencia de materia contractual, en que la culpa y el dolo tienen efectos distintos porque el dolo agrava la responsabilidad. Carol dice, ¿puede explicar de nuevo los efectos contractual y extracontractual, por favor? Lo que acabo de decir, en materia extracontractual no hay diferencia entre culpa y dolo respecto a la indemnización de perjuicios. En materia contractual sí hay importancia entre culpa y dolo respecto a la indemnización de perjuicios, porque, y lo voy a decir académicamente, habiendo culpa se responde de los perjuicios directos previstos. Cuando existe dolo, se responde de los perjuicios directos previstos e imprevistos. O sea, se agregan los imprevistos, con lo cual, habiendo dolo, se aumenta la indemnización de perjuicios. Culpa aquí, dolo acá. En cambio, en materia extracontractual están igualados. Da lo mismo si haya habido culpa o dolo, la indemnización no va a variar. Bien, señores, hoy sí pudimos hacer la clase sin ningún inconveniente. Estamos bien en la hora también. Mañana tenemos otra clase, no lo olviden, no recuerdo el tema. Creo que tiene que ver con la interpretación de los contratos o algo parecido. Así que eso, ¿ya? ¿Dudas, preguntas antes de cerrar? Cualquier cosa me dicen, de todas maneras a través del grupo también, si tienen alguna duda, alguna pregunta, me la pueden hacer llegar por ahí. Nos vemos mañana entonces, igual que todos estos días, a las 10. Está la clase número 6, nos quedan 4 clases aún, así que mucha suerte, mucho ánimo, mañana nos despedimos por el fin de semana y nos vemos entonces a las 10 de mañana viernes. Que estén todos muy bien, cuídense mucho. Chao, chao, Carol, Isadora, Rosa María. No, Karina también la veo conectada por ahí, Sofía también. Muchas gracias, que estén muy bien. Nos vemos. Chao, chao.